Hola, te saludo desde el mirador de nuestro planeta Tierra. La frase "el miedo es la pequeña muerte" es una cita muy conocida, especialmente en el contexto de la novela Dune de Frank Herbert. Significa que el miedo, aunque no es la muerte física, tiene el potencial de paralizar la mente y llevar a la destrucción. En otras palabras, el miedo puede ser tan destructivo como la muerte real, porque inhibe la capacidad de actuar y tomar decisiones. Luego tenemos que Frank Herbert hizo una letanía que se llama la letanía contra el miedo. Y dice así: no debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Esto es precioso. Es una letanía que escribió Frank Herbert, el autor de Dune, que hizo esta novela maravillosa de ciencia ficción en 1965. Seguimos. Al principio, el miedo se ve como un adversario externo que hay que destruir, pero una vez que decidimos enfrentarnos contra él, nos damos cuenta que es solo una realidad pasajera que tenemos que dejar suceder para poder analizarla y aprender de ella. Esto es muy sabio. Y después de haber salido victorioso en este proceso, cuando al final aparece de nuevo la palabra miedo, esta ya no tiene el poder que tenía al principio. Ha desaparecido su influencia. Ya no habrá nada. El miedo no existe. Solo nosotros existimos de verdad. Solo estaré yo. Esta letanía es preciosa. Luego tenemos al psicólogo, psiquiatra Carl Gustav Jung, que era suizo, que nos habla del miedo como sombra. Y Jung introdujo el concepto de la sombra, que representa las partes de nosotros mismos que reprimimos o ignoramos, generalmente aspectos negativos de nuestra personalidad. Cuando nosotros vamos caminando, cuando hay sol, tenemos una sombra que es negra y esa sombra siempre está ahí. Cuando pega el sol de diferentes ángulos, pero siempre la sombra se refleja en el piso. Y de esta manera es como tenemos que tomar la sombra que tenemos psíquica, que ella siempre está con nosotros. Al enfrentar lo que tenemos en nuestro interior, como inseguridades o emociones reprimidas, nos conectamos con lo que realmente somos. Al enfrentarlas, ¿cómo podríamos entender y aplicar esa idea de Jung de enfrentar nuestras inseguridades y emociones para conectarnos con lo que realmente somos? Imagina que tienes miedo al hablar en público, porque hay muchos miedos, hay mucha cantidad de miedos, estilos de miedos. Pero ahora vamos a hablar de el miedo de hablar en público, que abarca también el miedo de hablar en familia, el miedo de hablar ante los amigos. Esto abarca muchos campos. Este miedo puede provenir de varias inseguridades internas, como el temor al juicio de los demás. El temor al juicio de los demás.
a no ser lo suficientemente bueno o a cometer errores. Eso nos pasa. Yo era súper callada desde pequeña y me daba miedo hablar para no producir problemas, pero tenía miedo de hablar. O sea, no defenderme, pues. Me quedaba callada para no pelear. Eso es miedo a hablar. Muchas veces el miedo a hablar en público no es solo el acto de sí, sino que está relacionado cómo te ves a ti mismo y cómo crees que los demás te ven. Esto es interesantísimo, reflexionar acerca de esto. Según Jung, el primer paso para enfrentar nuestras inseguridades es reconocerlas. Reconocer nuestras inseguridades. Para eso tenemos que ser valientes, sinceros con nosotros mismos. Es decir, darnos cuenta de que esa inseguridad está dentro de nosotros. En este caso, sería aceptar que el miedo al juicio está relacionado con una falta de confianza en ti mismo. Una falta de confianza en nosotros mismos. Este miedo no es algo que está afuera. No es el público el problema, sino algo que surge de nuestro interior. Ahora, en lugar de evitar el miedo, Jung sugiere que nos adentremos en él. Esto significa preguntarnos, ¿por qué tengo tanto miedo al hablar en público? ¿Qué es lo que realmente me asusta? Puede que descubras que es el temor a no ser aceptado, a hacer el ridículo y a no estar a la altura de las expectativas. Este proceso de exploración te ayuda a identificar la sombra, lo que en realidad te está afectando y que tal vez no habías reconocido antes. O sea que nos estaba afectando y no lo habíamos reconocido antes. Jung también hablaba de integrar la sombra. Integrar la sombra, lo que significa aceptar esas partes de nosotros mismos que no nos gustan y que nos avergüenzan. En lugar de rechazar esa inseguridad, puedes aceptarla como parte de ti. O sea, la podemos aceptar como parte de nosotros. Esto no significa rendirse ante ella, sino entender que no eres solo tus inseguridades. O sea, que no somos nada más nuestras inseguridades. O sea, porque creemos que nada más nosotros somos, todo nuestro ser es las inseguridades, nada más. Son solo una parte de lo que eres, pero no definen tu totalidad. ¿Qué te parece? Son una parte de nosotros, pero no definen mi totalidad. Ahora que reconoces el miedo y lo entiendes, puedes comenzar a transformarlo. La próxima vez que tengas que hablar en público, puedes recordarte a ti mismo que ese miedo no te define. Puedes practicar la autoaceptación, saber que está bien sentirte vulnerable y que no necesitas ser perfecto. Esto me parece maravilloso. O sea, tenemos que saber que somos vulnerables, somos frágiles y que no somos perfectos. Esto es importantísimo. Este es el proceso de individuación que Jung mencionaba al integrar esas partes de nosotros que tememos. Nos vuelve más completo y auténtico. ¡Qué belleza! A medida que enfrentas esas inseguridades, te conectas más profundamente con tu verdadero yo. O sea, somos más nosotros auténticos. No estás buscando ser perfecto ni evitar todo miedo, sino reconocer tus limitaciones y abrazarlas. Reconocer mis limitaciones y abrazarlas. ¡Wow! Esto es maravilloso. En este caso, tal vez descubras que el miedo en hablar en público no es algo que desaparezca por completo, pero que no te impide ser valioso y capaz.
Oídos al tambor con esto es maravilloso. Con el tiempo verás que eres capaz de hacerlo de manera auténtica, sin tener que esconderte detrás de una imagen perfecta. La liberación total. Este proceso de enfrentarse a las inseguridades y emociones es un viaje hacia una mayor autocomprensión y crecimiento. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de aprender a vivir con ellas. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de aprender a vivir con ellas, entenderlas y transformarlas en algo que nos ayude a crecer. ¡Wow! Esto es maravilloso. Bueno, les doy gracias de que me sigan en el mirador de nuestro planeta Tierra. Con todo mi cariño me despido. Hasta la próxima.